Bienvenidos a un nuevo programa de La Ciencia Cierta. Con la doctora Inés Morén vamos a compartir algunas presentaciones que nos parecieron muy importantes a través de Stambulian Talks, que es unas sesiones donde profesionales de muy buen nivel en pocos minutos nos explican temas tan importantes como los de hoy, por ejemplo, que son lesiones oculares. Vamos a empezar, Inés, viendo el problema del glaucoma. Bien, el glaucoma es una enfermedad muy común, mucho más común a partir de los 60 años, y lo más importante, como vamos a ver en el video, es poder detectarlo a tiempo. Sí. Y después vamos a ver cuáles son los factores que uno debe evitar cuando tiene glaucoma para no incentivar los problemas que el mismo trae. Usted podría tener una enfermedad capaz de dejarlo ciego sin que se dé cuenta. Esa enfermedad se llama glaucoma y la noticia mala es que existe y la noticia buena es que lo podemos diagnosticar y tratar a tiempo. El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo y es una enfermedad asintomática. Ocurre como consecuencia de un aumento de la presión intraocular adentro del ojo que genera un daño en el nervio óptico, que es el nervio de la visión. Al dañarse el nervio de la visión, se daña el campo visual y también se va a terminar dañando la visión central, llevando finalmente a la ceguera si no es tratada a tiempo. Es importante concurrir al médico oftalmólogo, dado que es el único que puede hacer el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Hay 70 millones de personas en el mundo que padecen glaucoma, de los cuales el 10% van a quedar ciegos por esa enfermedad y se calcula que entre un 50 y un 70% de quienes lo padecen no saben que tienen glaucoma. Aquellas personas que tienen mayor riesgo de padecer glaucoma son los individuos que tienen la presión intraocular elevada, las personas que tienen familiares de primer grado con glaucoma, aquellos pacientes miopes o hipermétropes y los que tienen hipo e hipertensión arterial. Esas personas deben controlarse periódicamente con su médico oftalmólogo para descartar o confirmar y en ese caso tratar el glaucoma. No deje de concurrir a su médico oftalmólogo, dado que si padece glaucoma, esto se trata y usted puede vivir una vida normal sin ningún inconveniente. Si por el contrario el diagnóstico se hace en forma tardía o no se trata adecuadamente, puede llevar a una discapacidad visual severa y ceguera. Muchas gracias. ¿Qué te pareció? Me pareció muy interesante, doctor, porque el doctor Lerner, en pocas palabras, resume un mensaje a la comunidad de una enfermedad de la que no se habla, digamos. O sea, las personas que tienen glaucoma saben que lo tienen y cuando los médicos le preguntamos cómo se enteraron, generalmente fue porque acudieron a una consulta oftalmológica porque tenían dificultades para ver. Cuando, como dijo el doctor Lerner, tener dificultades para ver quiere decir que el nervio óptico ya está alterado. Quiere decir que ese glaucoma tiene mucho tiempo de evolución. El mensaje importante para la comunidad es que el control oftalmológico anual, sobre todo a partir de los 45 años, vea uno bien o no, o requiera o no anteojos, es muy importante para detectarlo precozmente. Es una prueba muy sencilla medir la presión ocular, eso es importante que sepamos todas las personas. Medir la presión ocular se hace con un aparato, con el ojo sin lente de contacto. Si la persona usa lentes de contacto, se apoya un medidor que no duele, que no pasa nada y se calcula, una máquina calcula la presión intraocular. El valor normal es entre 18 a 20, valores de 21 o de 22 ya hacen que uno deba acudir a una cita de control en los próximos 3 o 6 meses o controlar las patologías que provocan el glaucoma, como por ejemplo la hipertensión. O sea, es fácil de medir, está al alcance de cualquier servicio de oftalmología público o privado, no es un aparato que no esté disponible y con esa simple técnica uno puede adelantarse la complicación del glaucoma, que es perder la vista. Me llamó mucho la atención las reflexiones del doctor Lerner en el sentido
de que hay en unos 70 millones de personas que tienen glaucoma. Quiere decir que es una patología bastante frecuente. Muchas veces nosotros vemos pacientes que nos vienen por otras causas y nos dicen, yo tengo glaucoma, no puedo utilizar corticoides. Además de los corticoides, estos pacientes deben estar muy bien controlados si tienen hipertensión o hipotensión, y realmente lo que a mí no me queda muy claro es cuando el nervio óptico está lesionado, ¿cómo se lo puede ayudar? Bueno, el nervio óptico se lesiona porque la presión, el ojo es un órgano muy importante, muy interesante porque tiene cámaras, una cámara anterior y una cámara posterior. Y tiene un contenido, no está vacío el globo ocular, tiene un líquido que se llama humor vítreo, que pensemos esto, es como que hay un envase con una gelatina adentro y uno le pone presión de un lado. Esa presión hace que esa gelatina deforme el contenedor, el tupper, por decirlo así. Cuando lo deforma, el nervio óptico, que es como un cable que conecta con eso, empieza a traccionar. Cuando tracciona, son neuronas el nervio óptico, transmite información sensorial y nerviosa, empieza a perder esa capacidad de conexión y eso hace que primero la persona no vea bien los bordes de algo hasta que empieza a tener visión cada vez más reducida, menos nítida, y hay una determinación en la cual se pierde la visión. Por eso es muy importante acudir a controles para detectar precozmente, incluso cuando uno no ve bien, no atribuirlo a cansancio, no atribuirlo a que es la edad, sino tomar una consulta, porque de 70 millones tienen glaucoma y 7 millones van a quedar no videntes o ciegos. Justifica absolutamente eso el control preventivo de glaucoma. Sí, y la otra cosa que me llamó mucho la atención es que es una de las causas más importantes de ceguera. Eso es realmente muy importante. La ceguera es una discapacidad tremenda para las personas. Sí. Entonces ahora vamos a ver la presentación de cataratas. El doctor Kaufer. El doctor Kaufer. El doctor Kaufer es un distinguido oftalmólogo. Yo recuerdo mucho a su padre, que vive todavía, que durante muchos años era el que manejaba mejor este problema de las cataratas. Y entonces vamos a ver lo que nos dice. Bueno, la catarata básicamente es la opacificación del cristalino. El cristalino es una lente que nosotros tenemos adentro del globo ocular que hace que cuando se opacifique la imagen no llegue bien a la retina. Eso genera un deterioro gradual de la calidad visual y la causa más común es la edad. Hay también otros factores como pueden ser traumáticos o por algún medicamento, entre otras. Y realmente hoy en día es una de las cirugías que más se realizan en todo el mundo y es una cirugía que hoy, mediante las tecnologías que han avanzado tanto, en 10-15 minutos uno puede eliminar ese cristalino opaco y reemplazarlo por una lente intraocular, devolviéndole la visión al paciente. Son cirugías que actualmente se hacen con anestesia, en la mayoría de los casos se hacen con anestesia con gotas y la recuperación es realmente muy rápida. Los pacientes, la mayoría, ya al día siguiente retornan a sus actividades normales. La mayoría ya puede ir a trabajar al día siguiente y realmente uno no solamente que les mejora la calidad visual, sino que en determinados casos uno puede corregir algún defecto que tenía ese paciente previamente en su anteojo, es decir, si era miope, si tenía algún otro defecto como astigmatismo, hipermetropía. Hoy en día contamos con tecnología que nos permite no solamente mejorarle la calidad visual sacándole la catarata, sino que dándoles mayor confort y eliminando en muchos casos la necesidad del uso permanente del anteojo, ¿no?
Así que realmente los avances han sido muy grandes y ha sido un gran placer poder estar dentro de esa onda. Muy bien. Con estas reflexiones del doctor Kaufer, que después vamos a hacer en el segundo bloque algunos comentarios, me parece importante 2 o 3 cosas. ¿Cuándo uno tiene que operarse de las cataratas? Bueno, las cataratas uno se opera, o los pacientes se operan, las personas cuando no ven, cuando no tienen grandes dificultades para ver porque realmente está opacificado el cristalino. Eso sucede muy comúnmente a partir de cuando uno es adulto mayor, a partir de los 65 años. Hay algunas cataratas precoces que tienen que ver a veces con traumatismos o con algunas enfermedades que las provocan, pero realmente es una cirugía de muy bajo riesgo, como dijo el doctor, de una rápida recuperación para las personas. A veces cuando hay que reemplazar los 2 cristalinos, una semana se opera un ojo, a la semana siguiente se opera otro ojo, son absolutamente ambulatorias y lo que cambia a veces es la calidad del lente. El lente que se suele usar en una persona muy joven, que tiene un problema de una catarata traumática o congénita, es de diferente calidad o diferente duración, por decirlo así, que el de una persona de 75 o 80 años. Y lo que realmente es interesante de ver es que las personas, los adultos mayores que tienen más riesgos de caídas, muchos de esos riesgos tienen que ver con que no ven bien, con la dificultad visual. Las personas cuentan, cuando se operan de catarata les cambia la vida, ven bien lo que comen, no andan con 2 o 3 pares de anteojos, pueden ver bien el piso donde se apoyan, así que sin duda son cirugías beneficiosas. Y la otra cosa que me pareció muy importante es que es una operación muy rápida, no dura más de 15 minutos y sinceramente, como tú decías, muchas veces se opera un ojo y a la semana se opera el otro ojo. Lo que sí uno tiene que hacer la consulta con el oftalmólogo para ver cuándo es el mejor momento para realizar la operación. Claro que sí, sí. Vamos a tener el privilegio de escuchar una presentación que se hizo en la serie de Stambulian Talks y es el doctor Irrazábal. El doctor Irrazábal nos va a hablar de un tema que nos parece muy importante, como es la retinitis. Bueno, la retina es una capa del ojo donde están todas las neuronas que captan la luz y nos comunican con el mundo. El ser humano es un animal visual que se comunica básicamente o se capta la realidad a través de la visión y eso hace que siempre hemos estado preocupados en toda la historia de la visión. Eso, al estar siempre pensando en eso y un órgano que nosotros captamos en vida, hace que se hayan desarrollado un montón de mitos sobre la visión. Y desde hace muchos años se dice que, por ejemplo, la visión se gasta por usarla mucho. Entonces, si uno lee mucho, si lee con poca luz, si lee muy de cerca, eso va a producir miopía, va a producir desgaste de la visión, va a producir problemas de la retina, y eso no es cierto. Es equivalente a que oír música suave nos deje sordos, cosa que obviamente no es cierta. Mitos muy comunes que ahora se han transformado en mitos actuales son el uso de las pantallas. Empezamos con la televisión, con los rayos de la televisión que nos podían producir problemas de la retina, que tampoco es cierto. Después de haber pasado 50, 60, 70 años de televisión, no ha pasado nada. Lo mismo con las computadoras y ahora con los celulares, tablets o dispositivos móviles. Todo el mundo sabe y han llegado cadenas de WhatsApp por todos lados advirtiendo de lo peligroso que es el uso de esto, especialmente para los chicos, donde uno ve que se va desarrollando enfermedades, pero la realidad es que hasta ahora no se ha demostrado ningún tipo de daño. Eso puede cambiarnos el ritmo de sueño si usamos muchos dispositivos móviles, pero no afecta realmente a la visión. Otros mitos que se han desarrollado a lo largo de los años, por ejemplo, la alimentación. Si nosotros comemos mucho zanahoria, mucho pescado, mucha cebolla, vamos a ver mejor. Y en realidad no. Si uno come lo suficiente, ya está. Hay un montón de alimentos, microalimentos como son vitaminas, microminerales, etcétera, que son esenciales para la visión, pero rara vez faltan en una dieta equilibrada. Entonces lo importante ahí es tener una dieta equilibrada donde uno coma frutas, verduras frescas de vez en cuando, pero realmente aparte de eso no hay mucho más. Si uno come 2 toneladas de zanahoria o si come una zanahoria por día, el resultado es el mismo. También con los laboratorios se ha desarrollado el mito que necesitamos aportes de vitaminas. Entonces ahora nos venden polivitamínicos
que son muy caros y que tenemos que tomar todos los días por el resto de nuestra vida, y la realidad es que una vez que nosotros tenemos el aporte de vitamina suficiente, no vale la pena tomarlo. A las únicas personas que yo les recomiendo tomar vitamina es especialmente personas de mucha edad que dejaron de comer frutas y verduras porque les caen mal o porque no tienen el hábito. Otros mitos es el daño que produce el sol, por ejemplo. La luz ultravioleta, la radiación ultravioleta. Mirar el sol de forma directa o cualquier luz fuerte produce un daño importante y a veces irreversible. Pero la radiación normal, el daño que puede producir va a ser externo, pero no sobre la retina. Entonces, realmente no es un daño preocupante a nivel de que nos vaya a afectar la visión real a largo plazo el hecho de usar un anteojo con un protector ultravioleta de primera calidad o no. De todas formas, para una persona que está mucho al sol, como es un deportista profesional, un esquiador o un piloto, se recomienda usar protección de alta calidad por si en el futuro aparece algo que produzca daño. Pero realmente hasta el día de hoy es muy poco lo que se ha demostrado. Otro mito muy frecuente también es que los miopes no deben hacer ejercicio, no deben hacer esfuerzo, no pueden tener un parto natural, no pueden hacer deportes. Eso no es cierto. No es cierto hasta cierto punto. Un golpe en la cabeza o en el ojo de un miope puede producir un desprendimiento de retina, pero el esfuerzo normal, simplemente hacer fuerza, no tiene ningún peligro. Entonces, aquí quiero llegar con todo esto de los mitos, que nosotros, oyendo estos mitos, a veces pasamos mucho tiempo de nuestras vidas y cambiamos nuestro estilo de vida porque hacemos esfuerzos visuales, nos preocupamos por las luces, nos preocupamos por la comida, nos preocupamos por las vitaminas que tomamos y realmente en la mayoría de los casos no tiene importancia. Entonces dediquémosle el tiempo que necesite el ojo, me parece muy bien, hagamos los controles que son necesarios, por ejemplo, si uno es miope, si uno tiene antecedentes de maculopatía o tiene alguna enfermedad en la familia, parientes que se quedaron ciegos, pero realmente en la vida normal dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a estos mitos, mejor sacarse la duda. Cuando ustedes busquen un mito por Google para ver si hace bien o hace mal a la visión, fíjense apenas empiezan que no sea un anuncio o que no sea simplemente una comunicación de personas anónimas. Busquen sociedades serias, sociedades de oftalmología, sociedades internacionales, organismos internacionales, pero no le den bolilla porque hay 15 formas distintas de no quedarse ciego con cosas mágicas. Y ahí vamos también a la venta de remedios mágicos y tratamientos mágicos. Hoy está de moda que hay que irse a China, que hay que irse a Cuba, y lamentablemente es mentira. Tanto el trasplante de retina como las células madre, como los microchips, son cosas que hasta ahora, hasta el día de hoy, no han funcionado. Ojalá funcionen algún día, se están intentando un montón de cosas, quizás salga algo, pero por ahora no hay. Entonces, esos son mitos por ahora, quizás en el futuro sean ciencia. Muchas gracias. Creo que ha sido muy claro señalando los mitos que muchas veces uno tiene en relación a la visión. Desde el punto de vista del control de la retina, ¿qué nos podés comentar? Bueno, la retina se mira a través de un examen que podemos hacer los clínicos y mucho mejor los oftalmólogos, que es el examen de fondo de ojo. La retina, cuando la miramos a través de la pupila, que es la parte negra del ojo, se ve como un campo rojo y eso habla de que tiene mucha llegada de sangre. Es un órgano del ojo muy vascular y la retina más todavía, es vascular sensorial, sensitivo, y requiere controles anuales para las personas que tienen enfermedades vasculares. Esto es toda la patología de las personas con hipertensión y con diabetes. Las personas con diabetes incluso cada 2 años deben hacer lo que se llama retinofluoresceínografía, que es una técnica en la cual se inyecta como un colorante y se ve exactamente toda la pared vascular de la retina. ¿Por qué es importante esto? Porque la retina tiene pequeños vasos sanguíneos que estas enfermedades como la hipertensión y la diabetes los van rompiendo. Lo que nosotros vemos es en el fondo de ojo las llamadas hemorragias, que pueden ser pequeñas o cada vez más grandes y cuando son confluentes pueden dañar tanto la retina que producir ceguera. De hecho, en Argentina la principal causa de ceguera no traumática es la diabetes, digamos, y tiene que ver con que no hay un control adecuado de la enfermedad. Sí. Hay otro tema, no en relación a las causas que aquí se mencionaron, que son la corioretinitis como una patología infecciosa. Nosotros hemos visto a chicos que nacen con toxoplasmosis congénita y que tienen una lesión ocular que es la corioretinitis.
pero también la hemos visto en los adultos, en los jóvenes que tienen toxoplasmosis y siempre cuando uno tiene una toxoplasmosis, que es habitualmente que aparecen ganglios en el cuello, que uno hace los estudios serológicos, uno les determina si es o no una toxoplasmosis. Y nosotros siempre en esos casos le pedimos que vayan a un oculista para ver si tienen corioretinitis o no. Lo que hemos visto que la corioretinitis, cuando está presente, nos lleva a la utilización de medicación. Y la robamicina, que es un macrólido que se utilizó mucho en Francia, que está en nuestros medios, es una medicación útil para las personas que tienen corioretinitis. Otro grupo de personas donde es muy importante la toxoplasmosis son las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas, cuando antes del embarazo o muy al principio del embarazo, se les recomienda realizarse la serología para toxoplasmosis. Y cuando la serología es positiva, sobre todo la IgM o la IgG, y es después los 3 primeros meses, uno tiene el temor de que tengan una toxoplasmosis que pueda causarle una corioretinitis. Y en esos casos hemos visto que sinceramente es muy útil el uso del tratamiento con antibióticos como la robamicina, que uno le da durante todo el embarazo, y cuando nace el chico se lo controla al chico, y muchas veces se previene la infección importante de la visión. Así es, doctor. Son todas medidas preventivas para no lamentar la pérdida de la retina, que es un órgano muy importante y cuyo daño convoca a la ceguera. Sí, y también hay algunas personas que hablan de la retinitis pigmentaria, que es más bien un problema genético y que es otra de las situaciones de compromiso de la retina que algunas veces puede ser muy importante. Por eso a mí me parece que, como dijo el doctor, tener en claro los mitos, las realidades, pero hacerse los controles periódicos, sobre todo las personas de edad, la persona con diabetes, la persona que tiene hipertensión, porque una lesión de la retina tomada a tiempo puede evitar la alteración de la visión. Así es, doctor. Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado y lo invitamos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Gracias.